Hola, soy Alex. El día de hoy vamos a ver la transformación de la madera desde tenerla en bruto hasta el trabajo final. Todos los videos que yo he hecho en mi canal vienen involucrados en este video. Voy a nombrarlos cada uno de ellos según el paso que vayamos dando, por si te interesa ampliar un poquito más sobre cada uno de estos. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Aquí tengo tablas de parota, todas están secadas al aire, no está estufada. De esta forma es fácil que se revienten y hay que observar los espacios para recortarlos. Aquí se puede observar los dibujos que deja la sierra cinta con la que fue tableada. Una de las cosas que más nos gusta a los carpinteros es observar la madera así en bruto, cómo con tus manos las vas transformando hasta el terminado final, que debe de ser bello y duradero. En la maderería es en donde debe de hacerse el regruesado, pero en donde las compré no tenían esta máquina, por lo cual, para hacerlo más fácil aquí en el taller, voy a hacer recortes que se acerquen a la medida que yo requiero. En este caso, yo ocupo las tablas de menos de 80 centímetros, por lo cual voy a recortarlas a 85 centímetros y posteriormente le daré el grosor que necesito aquí mismo en el taller. Si no tienes experiencia en este tipo de cortes, es mucho mejor utilizar una guía para evitar que la sierra pueda llegar a patear. Aún con guía debe de hacerse con mucha precaución, ya que la madera que estoy utilizando es madera dura. Siempre tu material bien prensado al banco de trabajo para evitar accidentes. Lo primero que haré es limpiar una sola de las caras en todas las tablas, para después hacer el rebajo hasta que me quede en 20 milímetros. Si no tienes máquina regruesadora, tengo un video en donde te muestro cómo limpiar las caras con el router y una navaja especial grande. Una vez que ya tengo bien limpia una de las caras, ya puedo proceder a buscar el grosor que necesito, que debe de ser entre los 19 y 20 milímetros. Lo primero que tengo que hacer es verificar cuántos milímetros tiene en este momento, y aquí se puede observar 23 milímetros. Y pasaré la madera por la máquina tomando en cuenta un recorte de milímetro por milímetro, es decir, pasaré 3 veces cada tabla por la máquina hasta lograr el grosor. Y aquí miro el último recorte que le hago y sale exactamente a los 20 milímetros que necesito. Ya puedo pasar el resto de las maderas y todas saldrán exactamente con el mismo grosor. Una vez que ya logro tener el grosor de mi madera y bien limpias ambas caras, procedo a cantear solamente un solo canto de la tabla. El canteado de la madera puedes hacerlo de diferentes maneras. Tengo un video en donde pongo 4 formas diferentes si tú no tienes canteadora. Para mí hacerlo con router es la mejor manera. Para el siguiente paso es saber qué tan largo debe de quedar cada madera observando el ancho de mi mueble, que es de 80 centímetros exactos de extremo a extremo. Como no quiero que las tapas lleguen a cada uno de los extremos, quitaré 2 milímetros por cada lateral, haciendo que mi tapa tenga un largo de 79 centímetros con 6 milímetros. Para sacar la línea de recorte de la testa, utilizaré solamente la línea del canto que ya está rectificada, para que escuadre bien mi tabla. El primer recorte lo haré de 5 milímetros a 1 centímetro en uno de los cantos, ya que sé que tengo alrededor de 5 centímetros sobrantes. Aquí, como mi sierra ingletadora no es telescópica, utilizaré la sierra circular de mano con una guía metálica. Aquí ya tengo la otra testa exactamente a los 79 centímetros con 6 milímetros preparada para su recorte, obviamente toda alineada al canto que ya rectificamos. Recuerda que todo este tipo de recortes debes de tener bien prensado el material a tu banco de trabajo o a algún lugar que permita hacer el esfuerzo sin que te arriesgue a un accidente. También debes de tener la precaución que el disco de la sierra no salga en exceso por la parte de abajo, porque esto también podría provocar un accidente. Ya teniendo el largo de mi tapa, ahora necesito saber la altura o ancho que llevará esta.
Tomo la medida desde la base del mueble por la parte interior hasta la parte superior de mi cajón, que me dan 25 centímetros con 6 milímetros. De aquí puedo aumentar de 3 a 6 milímetros hacia abajo para evitar que al abrir el cajón pueda llegar a chocar con el piso. Y por la parte de arriba del cajón puedo aumentar unos 2 milímetros. Y tomando en cuenta todas estas medidas, recortaré el ancho de mi tabla a 26 centímetros con 4 milímetros. Este recorte lo puedo hacer con la sierra circular de banco, pero en muchos de mis videos les he hecho la observación de que siempre vean de 3 a 4 formas diferentes de hacer un procedimiento, y en este caso utilizaré una guía metálica y la sierra circular de mano. Le daré una pasada con lija 80 para desvanecer los rasguños que deja la sierra. Aquí por arriba de los 2 milímetros de la orilla superior del cajón pongo un par de cintas de carrocero en cada extremo para nivelar la tapa. Con esto ya puedo poner sobrepuesta la tapa para verificar que el cajón superior no se atore con ella. Si este no se atora, quiere decir que ya puedo instalarlo tomando en cuenta estas líneas. Una vez que ya tengo mi medida exacta, prenso la tapa al cajón para atornillarlo de atrás hacia adelante. Tómese en cuenta que esta es la tapa más importante, ya que será la guía para el resto de las tapas. Para unir la tapa con el cajón utilizaré tornillo para madera, que me cubra exactamente los 12 milímetros del contrachapado y la mitad de la tapa. Y aunque este tornillo lo puedo poner directamente en el contrachapado ya que no le provocará grietas, aún así utilizaré una broca guía con avellanador. Pondré 4 tornillos, 2 en cada extremo de la tapa, y si fuera necesario pondría otros 2 en el centro, pero esto debe de verse ya que estén instalados los primeros 4 tornillos. Como dije hace un momento, esta es la tapa más importante ya que será nuestra guía. De aquí iré poniendo las tapas hacia arriba, guiándome con esta sobre los 2 milímetros que tiene por cada lado. Para acomodar la siguiente tapa ocuparemos a lo que le llamamos lainas, que en este caso podemos utilizar lo que son cartas de baraja o tarjetas de presentación, buscando la medida que deseamos de separación entre tapa y tapa, que en promedio serían entre 2 y 3 milímetros, pero esto dependerá de cada carpintero. Esto lo podemos medir en grosor con un pie de rey o vernier y poner un conjunto de lainas en las orillas y en el centro de la tapa para dividir el espacio entre una y otra. En mi caso yo cuento con unas varillas de aluminio de 1.5 milímetros y son las que utilizo para este tipo de separaciones. Muy importante es que este tipo de varilla no vaya a estar torcida o lastimada, ya que nos daría una mala medida. Aquí pongo mi varilla y tomo la medida de la parte superior de esta hacia la parte superior del cajón. Aquí me da una medida de 14 centímetros con 3 milímetros. A este le aumento 2 milímetros para la parte superior y mi tapa será recortada a 14 centímetros con 5 milímetros. Una vez ya recortada la siguiente tapa, pongo mi varilla espaciadora y sobrepongo la tapa y reviso que el cajón superior no se atore contra la tapa. Una vez verificado, ya puedo hacer el prensado y atornillado de esta tapa hacia el cajón. Quitando el cajón superior, pongo mi varilla medidora y alineo los laterales con la tapa de abajo. Y una vez bien alineada, procedo a prensar. Siempre se debe de prensar para evitar que ésta, al atornillarse, se llegue a mover, echando a perder el trabajo que llevamos hasta el momento. Ahora voy a atornillar como lo hice con el primer cajón, y así lo haré con todas las demás tapas, ya que es un proceso similar. Así con todas mis tapas ya puestas, observo que todas mis líneas estén en óptimas condiciones, moviendo cajón por cajón y observando que ninguno de estos se atore con el otro. Otra cosa que también debo de observar aquí es que por el lateral todos los cajones estén bien alineados al mueble por ambos extremos.
Ninguno debe de quedar semiabierto porque esto se vería bastante mal ya terminado. Esto lo vimos en instalación de cajones, problemas y soluciones. Ya que observo que todas mis líneas quedan bien, ahora sí puedo poner los tornillos de seguridad sobre las correderas. Una vez que ya tengo alineadas y verificadas todas mis tapas, lo que voy a hacer es rayar por la parte de abajo para tener una medida exacta de tapa contra cajón. Esto no lo hago con lápiz ya que sería imperceptible y a la hora de montar otra vez la tapa contra el cajón no podré observar bien las líneas. Tampoco lo hago con marcador grueso ya que la línea se transferirá hacia las paredes del cajón y en los costados se vería bastante mal. Lo haré con una pluma rayando las esquinas inferiores únicamente, ya que estas al abrir el cajón no podrán ser apreciadas a la vista. Si no hago este proceso, a la hora de volver a armar, me va a costar mucho trabajo alinear bien. Una vez ya marcadas mis tapas, vuelvo a desarmar y en cada uno de mis cajones tengo un número según el lugar que le corresponde de arriba hacia abajo. En este caso tengo el número 3 y lo transferiré a la tapa para saber que este corresponde. Aquí se pueden ver en perfectas condiciones las líneas que me ayudarán a volverlo a montar sin ningún problema. Antes de hacer decoraciones o pulidos, lo primero que tengo que hacer es poner las jaladeras de mis cajones, ya que es mucho más sencillo medirlas con las líneas rectas de la madera. Para el centrado de las jaladeras también tengo un video el cual te pongo en la descripción de este video. Ya una vez teniendo todas las perforaciones para las jaladeras, puedo proceder a hacer el decorativo de las orillas de la tapa. En este caso utilizaré una fresa Cornier de 3/4 de pulgada. La situación aquí es que el rodamiento no alcanza a guiarse sobre la misma madera, por lo cual utilizaré el router invertido con esta misma fresa. Esta mesa para router como sus guías también las hice aquí mismo en video. Te dejo un enlace al grupo de videos si deseas hacer un mueble como este. Siempre este tipo de recortes inícialos por la testa para evitar que la madera se reviente en los cantos. Una vez terminadas todas las molduras, rayo con un lápiz toda la tabla para proceder a hacer el lijado. En este caso utilizaré 80, 100, 120 y 150 de óxido de aluminio. También tengo un video del proceso de lijado que te dejo en la descripción. Aquí iniciaré por el lijado de todas las orillas redondeadas, haciendo que la lijadora esté girando para evitar que se pierdan las líneas del decorado. Y finalmente le doy el lijado por la parte superior, quitando todas las líneas de lápiz que hayan podido quedar marcadas. Ahora para el terminado utilizaré sellador de nitrocelulosa. Sin diluir, tal como viene de la lata, le haré una capa a las testas, ya que estas son las partes más porosas y con el sellador diluido no podré sellarlas. Con esta aplicación se debe de tener la precaución de que al poner el sellador quitemos todos los bordes, ya que estos posteriormente será muy difícil de quitar con la lija. Una vez que seque el sellador, le daré una pasada con lija de 220 de carburo de silicio. De la misma forma en que lo hice en el video de aplicación de nitrocelulosa, procederé con estas maderas. También te dejo el enlace al video de este proceso. Y les pondré una capa de laca de nitrocelulosa semimate para finalizar el trabajo. Otro video del cual te dejo el enlace en la descripción. Y finalmente es así como se ve el trabajo terminado después de un arduo proceso antes de llevarlo a la instalación. Siempre recuerda hacer limpieza de todo tu mueble antes de llevarlo con el cliente.
y revisar todo para corregir cualquier detalle dentro del taller, ya que es más fácil que en el lugar de instalación. El trabajo que hice durante este video me llevó más de 30 días en concretarlo, no por el hecho de que fuera mucho el trabajo o que fuera muy difícil, sino por la razón de la madera que utilicé. Un consejo te voy a dar: si estás iniciando apenas en la carpintería, es preferente que utilices un pino, tal vez un banach, un cedro, y si quieres utilizar maderas duras, utiliza algo como la caoba, ya que por ejemplo la parota tiende a enchilar demasiado el polvo, provocando problemas en la vía respiratoria y en los ojos, aun cuando utilicé mascarilla y careta completa. Así es que ese es el consejo que te doy: utiliza maderas que tengan menos problemas para poderlas trabajar en ese sentido. Si alguno de los puntos que dimos te gustaría que lo ampliara un poco más, avísame en los comentarios y con todo gusto podemos hacer un video en específico sobre ello. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.